Pero ¿qué necesidad tendrían los fabricantes extranjeros de estos productos de mentir? En países donde está legalizado el aborto, ¿qué necesidad tienen, sobre todo cuando se vende en América Latina, donde la gente es muy sensible en estos temas, qué necesidad tendrían de mentir y ponerle al fármaco un efecto que no tiene? Yo creo que es precisamente al revés. Yo creo que la mentira perjudica a los países en vías de desarrollo. A los consumidores europeos se les dice claramente esto, se les dice que la anticoncepción de urgencia es un método de reparación que busca evitar la ovulación o la implantación de un huevo fecundado en caso de una relación sexual sin protección. Esta información que da el fabricante del Norleo en Francia y en 50 países más es la información que entra a la Argentina y que la ANMAT acepta, ¿entiendes? O sea, yo creo que los conejillos de India somos nosotros. Y lo que creo es que está muy mal engañar a la gente en una cosa como esta. Mire, la pelea que hemos dado en los últimos 10 años ha sido precisamente para obtener la verdad. Porque ¿cómo va a haber un acto médico? ¿Cómo va a haber una planificación familiar real si a los padres no se les da la información correcta? O sea, ¿cómo va a haber consentimiento informado si a mí me están dando un producto que en realidad es otro? Y otra cosa que yo tampoco entiendo lo que dice el doctor Bolat, cómo la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos, que es el país que nosotros sabemos que más control tiene sobre los laboratorios en el mundo, porque a los propios fabricantes laboratorios americanos los investigan en la Argentina, o sea, ellos siguen a sus laboratorios por todo el mundo, cómo la FDA va a decir, según nos informó la Universidad de Córdoba, que el efecto antiimplantatorio está presente, aún en el 2007, el informe que tenemos, y se nos diga que la FDA también de alguna forma se puede prestar al engaño de los laboratorios que le pondrían el efecto abortivo a los efectos a ver si venden más o menos. Yo creo, miren, como lo dije al principio, todo lo que es materia de fármacos está arreglado por la ley RON. No es lo que cada uno quiere incorporar al debate. Argentina tiene un decreto que es el 150-92, que establece que quien quiera traer un fármaco del extranjero tiene que venderlo con la misma información que da el que lo comercializa en Europa. Y el que lo comercializa en Europa lo tiene que vender con la misma información que su agencia oficial se lo autorizó. Por lo tanto, si esos fármacos vienen así, se pueden vender en la Argentina con la condición que pone el artículo 3 del decreto. Argentina dice, yo no te los estudio más, pero te exijo que le des la misma información que da el fabricante extranjero. Eso es lo que está pidiendo el portal de Belén, sin entrar a discutir si son abortivos o no son abortivos, si matan más o matan menos. Que se cumpla la ley y que le den a la gente en la República Argentina la misma información que da el fabricante extranjero. Si el doctor Volati o un conjunto de médicos reconocidos y investigadores y comités científicos llegan a la conclusión de que la información debe cambiarse, hay un camino para hacerse. Debe irse a las agencias oficiales internacionales, a la EMEA en Europa, a la FDA en los Estados Unidos, demostrarle científicamente estos estudios, que pueden ser ciertos, ¿me explico? Yo no lo pongo en duda, y entonces ya baja todo otro carril de información, correcto, que es el que se adecua a la gente. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo y no vamos a cejar. Ahora, legalmente, yo escuchándolo al doctor García Elorrio, es obviamente lógico y natural, legalmente, lo que está diciendo, ¿no? Porque es la postura legal, más allá de lo que expresa el doctor, que puede ser o no puede ser, pero legalmente se lo está vendiendo de esa manera como se lo vende en Europa, doctor Bolat. Sí, así es, por eso creo que en parte los conceptos del doctor García yo los comparto. Pero no comparto otras cosas. La FDA, que es la Agencia de Drogas de Estados Unidos, que es teóricamente, a quien nosotros le hacemos caso cuando un medicamento es autorizado o no por ellos, si no, no lo podríamos administrar. No hace mucho
y es uno de los tantos casos, FDA había autorizado la venta de un producto antiinflamatorio que se vendió, yo le podría decir, a pasto, usando el léxico vulgar. Y hace 2 años aparece una disposición que había que retirarlo del mercado porque producía efectos secundarios como patologías cardiovasculares. Y se lo sacó. Entonces, ¿qué garantía me da un concepto la FDA que hoy me dice blanco y mañana me dice negro? Es decir, se puede equivocar como cualquier otro, pero entonces yo no me puedo afirmar con esos conceptos la FDA. Sí me puedo afirmar con conceptos de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de los Estados Panamericanos, la OPS, que se basan en investigaciones científicas, no se basan en discusiones netamente administrativas, legales o políticas. Se basan en trabajo científico. No hay en la base Cochrane, que es la base de mayor recopilación de datos del mundo, cita en Inglaterra, no hay un solo trabajo que pueda haber demostrado en los últimos 10 años que el levonorgestrel impide la implantación. Sin embargo, hay miles de trabajos que han podido demostrar que el mecanismo de acción no es abortivo, sino que inhibe la ovulación e impide que el espermatozoide ascienda por el cuello del útero a encontrarse con el óvulo. Por ende, a mí me parece, como dice el doctor, no tenemos que decirle a la gente y confundirla. El levonorgestrel no es abortivo desde el punto de vista médico y científico y no le podemos inhibir o prohibir la posibilidad que una mujer en un acto de ruptura de un preservativo o de una violación no pueda acceder libremente a tomar la pastilla de anticoncepción de emergencia. ¿Por qué? Porque si está embarazada no le va a hacer absolutamente nada. Y si no tuvo el embarazo, gracias a Dios, va a poder tener su menstruación y estar tranquila. Si me permite, Ronnie, nadie discute lo que dice el doctor Volati, pero si estos fármacos no matan, ¿por qué se cambia la información? O sea, hay que facilitarle a la gente la información correcta. Si todos esos trabajos científicos que el doctor Volati se refiere, que yo no pongo en duda que existan y que estén en las bases que él afirma, esos productos, esos estudios, tienen que primero lograr convencer a las agencias de aprobación de fármacos. Ese es el sistema de fármacos, si no sería una anarquía. Cada grupo o intereses o sectores de investigación irían poniendo anárquicamente sus decisiones sin tener en cuenta mecanismos, pautas de aprobación de fármacos. Así que yo aliento que se sigan investigando, pero una vez que tengan ese consenso, que convenzan a las agencias internacionales. Otra cosa que quiero decir con respecto a la OMS, que el doctor la mencionó, la Organización Mundial de la Salud no es un órgano de control de fármacos. Los órganos de control de fármacos son organismos oficiales especializados que hacen estudios larguísimos para probar un fármaco. La OMS es un organismo de Naciones Unidas, con su relativa influencia política, que tiene otra finalidad que ya se la voy a mencionar. Por lo tanto, la OMS es la que indica en todo el mundo qué información segura hay en materia de fármacos. O sea, la OMS no es la que investiga los fármacos, es la que dice cuál es la base bibliográfica para que un centro de investigación de fármacos dé información confiable a la gente. Fíjense qué casualidad, que la Universidad Nacional de Córdoba, a través de su Centro de Investigación en Medicamentos, cuando da el informe sobre la píldora el día después, lo hace teniendo en cuenta los parámetros de la OMS, o sea, la bibliografía que la OMS aconseja mencionar. Y toda esa bibliografía dice, sin dudarlo, el efecto antiimplantatorio de estos fármacos. Y finalmente le digo sobre la OMS es partidaria del aborto, usted lo sabe, siempre lo ha considerado como un medio más de planificación familiar hasta la década del 90. Ahora están un poco más aplacados.